Hola, buenas noches a todos. Soy Javier Maldacena. Nos convocó Vanessa Sors y la asociación la AEO, la asociación nuestra, para este ciclo de subespecialidades. Así que Vanessa, he tenido el gusto que me ha puesto en especialidad de retina, de córnea, de refractiva me vas a poner también, Vanessa. De todo, Este, Javier, de todo. pero bueno, no pongas vías lagrimales porque nadie te va a creer. Este, pero bueno, muchas gracias a todos por estar. Lo importante es no que uno sepa, sino tener el teléfono de la gente que sabe, y es la gente que nos está acompañando. Así que tenemos muchos fenómenos que nos van a dar sus clases. Y bueno, por una cuestión de tiempo, todos lo conocen a Tiziano. Así que gracias, Tiziano, por estar. Y empezamos con tu charla de Small Bubble. Tiziano, cuando quiera, compartimos pantalla. Sí, ahí comparto. Disculpen que había perdido un poquito la conexión. Ahí vamos. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias a la EO, a Vanessa, a Javier por la invitación. La verdad que felicitarlos un poco por todos estos ateneos tan buenos que están haciendo. Eh, Cuando Javier me invitó, le di un par de temas, me dijo que hablara de lo que es un poco el DALC, la técnica que nosotros hacemos. Y un poco la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué hacer DALC? Esto es un Ateneo para subespecialistas, pero supongo que debe haber también residentes o médicos que no hacen, o sea, no son especialistas en córnea. Y un poco ver por qué nosotros como corneólogos siempre intentamos hacer DALC. Este video creo que resume todo y podríamos terminar acá la presentación. Acá tienen video de un paciente con una perforación corneal central por una queratitis neurotrófica. Había estado internado durante 15 días perforado. El paciente se escapa del hospital público, concurre a nuestra guardia, conseguimos una córnea rápidamente y, bueno, decidimos hacerle un trasplante penetrante. Y miren, cuando estábamos haciendo el trasplante, lo que ocurre. Estas son algunas de las complicaciones que puede haber cuando nosotros operamos a cielo abierto. Es una complicación que no es muy frecuente, pero bueno, son complicaciones graves que tenemos que tratar de evitar. Y por eso que siempre que nosotros podamos hacer un DALC, es preferible hacer un DALC o una queratoplastia lamelar a hacer una queratoplastia penetrante. Un poquito para resumir, desde 1960, cuando empezamos a hacer las queratoplastias penetrantes, muchos de nosotros no estábamos vivos, algunos, la mayoría. ¿Y cuáles fueron los tres pilares? ¿Cuáles fueron las tres, digamos, las tres causas por las cuales esta técnica ha seguido evolucionando? Primero, por el endotelio. Todos sabemos que en una queratoplastia penetrante en el primer año tenemos una rampa descendente endotelial aproximadamente un 40% y luego se va perdiendo mucho el endotelio. Todos sabemos que muchos de nuestros pacientes con queratoplastias penetrantes después van a requerir de lentes de contacto, a veces esclerales, para poder ver bien por el astigmatismo que producimos nosotros los cirujanos. Y también algo que se habla muy poco es la ruptura de globo. Aproximadamente un 7% de los pacientes en los primeros 10 años tienen una ruptura ocular traumática post-trasplante penetrante. Todas estas causas llevaron a que, para mí, uno de los ídolos en la córnea contemporánea, que es Hanwar, que fue el que inventó el Big Bubble, nos llevara a todos los corneólogos a hacer la transición y a pasarnos a las queratoplastias lamelares. Un poco el resumen es mostrar la técnica del Small Bubble. Small Bubble Technique es una técnica que se inventó en Italia ya hace unos 17 años, que no estaba muy difundida en América. Comenzamos nosotros a difundirla. Sí está difundida en Italia y en el sudeste europeo, en la parte del este de Europa. Y es una técnica que está muy buena porque tiene muchos beneficios. A ver, tiene muchos beneficios porque es una técnica que, bueno, primero tenemos que tener un muy buen centrado. Es una técnica en la cual necesitamos hacer una queratoplastia penetrante, una queratoplastia lamelar de amplio
bien amplia de 9 milímetros. Nosotros realizamos la colocación del anillo McNeil y secamos profundamente para poder colocar el predelaminador o el pretunelizador. Luego de la pretunelización, nosotros preferimos utilizar cánulas y no agujas. Colocamos una burbuja y utilizando esta cánula vamos a tratar de llegar bien preseméticamente para poder inyectar la gran burbuja. Hasta acá, hasta este momento, la técnica es igual a la técnica tradicional descrita por Anwar. Es la misma técnica. Una vez que colocamos la burbuja, vemos los signos indirectos, que la burbuja en cámara anterior se va hacia la periferia, sabemos que tenemos una burbuja y marcamos 6 milímetros. ¿Sí? Realizamos un marcado de 6 milímetros, colocamos viscoelástico, rompemos la burbuja, sacamos la burbuja, y acá viene lo interesante. Miren lo simple que es disecar la lamela posterior en los 6 milímetros centrales y no irse a la periferia. Como todos sabemos, en la parte periférica, las lamelas de la córnea están mucho más compactas, están mucho más firmemente adheridas. Entonces, generalmente, cuando nosotros rompemos en la periferia. No sé si están todos de acuerdo, después podemos charlar esto, pero casi todas las rupturas son o cuando inyectamos el aire o disecando la periferia. Entonces, si nosotros solamente sacamos los 6 milímetros centrales, la disección periférica no es necesario realizarla, porque queda un anillo de 3 milímetros, que ya lo van a ver más adelante cuando terminemos de disecar. Esto está en tiempo real. Vean lo rápido que se disecan esos 6 milímetros centrales. Y se puede utilizar cualquier tipo de tijera. Yo estoy utilizando esta tijera, pero pueden utilizar la que ustedes quieran. Siempre es importante llegar hasta la de CEMET. Sabemos que si dejamos un poquito de estroma, la agudeza visual de los pacientes no va a ser tan buena como si retiramos todo. Pero miren qué interesante cómo queda. Sacando los 6 milímetros, ahí estamos bien preseméticos, y nos queda ese aro de 3 milímetros donde nosotros vamos a apoyar la lamela superior de 9 milímetros. Entonces, biomecánicamente la córnea queda mejor. No es que estamos uniendo borde con borde, sino que tenemos ese sostén para poder realizar la sutura y biomecánicamente las córneas quedan mejor. Esta es la técnica de del Small Bubble. Es la técnica que nosotros hacemos. Los puntos pueden ser puntos continuos o puntos simples, como cada uno decida. Y el atimatismo, que es lo que hablamos al principio, esos 3 pilares, esos 3 desafíos que nosotros tenemos. El atimatismo, que es el primer desafío que nosotros tenemos, porque nosotros podemos hacer queratoplastias muy chiquititas, pequeñas. Las córneas van a estar transparentes, pero los pacientes no van a ver nada. Todos sabemos que los injertos pequeños generan mucho atimatismo. El problema es los injertos grandes de 9 milímetros que pueden generar o generan más rechazo. Eso está claro, todos estamos de acuerdo. Con el 9 milímetros generamos menos atimatismo, las agudezas visuales son bastante mejor. Las suturas, podemos hablar un rato largo, nosotros hacemos suturas continuas, torque y antitorque de 16 suturas, pero en algunos casos, como en infecciones, pacientes pediátricos, o causas idiopáticas, leucomas idiopáticos, o leucomas herpéticos, preferimos hacer suturas simples. Como mostraba en el video, es muy importante el centrado. Esta es una técnica que está muy buena, está muy interesante, porque este centrado se puede hacer, como yo mostré en el video, en cualquier queratoplastia. No hace falta que sea la Small Bubble o 9 milímetros. Nosotros marcamos 4 milímetros, agarramos un compás, marcamos 4 milímetros, hacemos esas líneas y vamos a hacer una marca en el centro de ese rectángulo o cuadrado. Entonces las queratoplastias siempre van a estar bien centradas. Eso es fundamental cuando queremos hacer un injerto grande, porque sabemos que si el injerto grande está descentrado, estamos en problemas. Siempre medir el eje vertical de la córnea también es fundamental para medir los 4 milímetros. Bueno, como decía anteriormente, la biomecánica de la córnea es muy importante en Small Bubble porque queda ese aro de 3 milímetros periférico donde va a apoyar la lamela nuestra. Y bueno, para tener una buena técnica tenemos que tener un buen centrado, que es fundamental, medir bien el diámetro que vamos a cortar, elegir bien las suturas, colocar anillos, ya sea de Fieringa o anillo McNeil. A mí me gusta mucho el anillo McNeil, es bien cómodo, aparte también lo podemos usar como bléfaro. Pero bueno, estas técnicas también tienen sus complicaciones. A mí me encanta mostrar siempre complicaciones y las complicaciones que yo muestro son siempre mías. Yo no muestro complicaciones de mis residentes o de los fellows, sino las mías.
Esta es una paciente que intentamos hacerle un DALC, era un queratocono bastante avanzado, que tenía como 75 de queratometría, pero lo intentamos lo mismo, no perdemos nada. El concepto es siempre intentarlo porque la queratoplastia penetrante del paciente ya se la tiene ganada. Ahí estamos marcamos bien el centro. Ahí estoy hidratando un poquito la periferia porque estaba muy finito en esa zona, entonces lo que yo hago es hidratar la córnea para ensancharla y cuando esté trepanando no perforarla. Eso es un tip importante también. Estamos haciendo la trepanación, que la trepanación salió relativamente bien. Pretunelizamos, la pretunelización también venía bien. Colocamos el aire, veníamos bien tranquilos. Pero cuando colocamos la burbuja, tenemos una perforación con la burbuja. Esto a mí me pasó una sola vez. Y miren cómo la Big Bubble es Big Bubble en cámara anterior directamente. Miren cómo el aire se va todo para adentro de la cámara anterior. Bueno, ahí decidimos convertirla a una penetrante. También hemos tenido un caso de glaucoma maligno, pero esto ya en queratoplastias penetrantes. Estos tipos de glaucoma malignos no son tan frecuentes. El síndrome de Urret-Zavalía, que es nuestro colega cordobés bueno, que fue uno de los que publicó este síndrome. Nosotros eso lo tratamos con vitrectomía en seco y generalmente funcionan bien. Hablar un poquito del FALC, también con el FALC tenemos complicaciones. Nosotros ahora estamos tratando de virar todo a femtosegundo, no está fácil, tiene su curva de aprendizaje, el femtosegundo nos ayuda mucho, pero también tenemos nuestra curva de aprendizaje. Miren, este caso es un caso en el cual cortamos dejando solamente 80 micrones y prácticamente queríamos hacer una disección digamos, de las lamelas posteriores, una paciente con ojo único, 15 años. Decidimos dejarle un poquito de estroma, como hacía Malbrán en esa época. La verdad que como hacía Malbrán y como hacía el profesor Barraquer, que dejaban un poquito de estroma. Y la verdad que es una técnica muy segura para los pacientes jóvenes, pediátricos, monoculares, y que tiene un pronóstico visual no tan bueno como el Big Bubble, pero un pronóstico visual bueno. Bueno, algunas complicaciones también que tenemos con el fento es en los cortes, cuando estamos preparando las córneas, podamos tener algunos tags o podamos tener malos cortes en el estroma. Pero ¿qué pasa cuando nosotros perforamos un small bubble? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos haciendo la técnica de la pequeña burbuja y perforamos esos 6 milímetros? Ahí Bushin describió lo que es la queratoplastia penetrante hongo, que es un tipo de queratoplastia rara, que no se hace mucho, no es muy difundida, pero tiene mucho sentido saber hacerla si van a empezar a hacer el small bubble. ¿Por qué? Porque si nosotros perforamos esos 6 milímetros, se puede cambiar solamente esos 6 milímetros y no cambiar toda la periferia para cambiar menos endotelio del paciente. Esa es la queratoplastia penetrante hongo, o sea, perforamos un small, nos vamos al hongo. Eso hay que tenerlo también bien claro, porque con esta técnica nosotros le dejamos a nuestro paciente aproximadamente un 75% más de endotelio, que eso es muy bueno. Imagínense, ustedes van a hacerse una queratoplastia penetrante y le dejan 75% más de su propio endotelio, hay menos riesgo de rechazo. Si el endotelio generalmente en esos pacientes es normal, porque no es una distrofia de Fuchs, es bueno tener su propio endotelio. Se hace en pacientes con alto riesgo y bajo riesgo, está publicado una alta eficacia y eficiencia en pacientes con alto riesgo. Y miren lo que es la queratoplastia penetrante hongo, que está muy interesante. Este es un paciente que tenía un recubrimiento conjuntival, tenía buen endotelio, ahí estamos midiendo, ¿sí? Estamos haciendo la medición. Como no tenía buena estroma, no tenía buen endotelio porque el paciente había tenido una infección por herpes, perforamos 6 milímetros, ¿sí? Hacemos los 6 milímetros y también le vamos a cambiar esos 6 milímetros, o sea, cortamos la córnea como si fuese un DISEC, cambiamos esos 6 milímetros centrales y luego le ponemos la córnea arriba como si fuese un small bubble. Es una técnica un poco más laboriosa, a lo mejor tardamos hora y media, hora y cuarto, hora y 20 haciéndolo, pero es bastante bueno dejarle mayor cantidad de endotelio a nuestro paciente. Bueno, ahí mostraba los resultados, los resultados son muy buenos a largo plazo, y así es como queda la estructura del hongo.
Como pueden ver, parece un small bubble, pero tiene el espesor completo. Ahí pueden ver el OCT arriba y pueden ver las fotos abajo como queda. Bueno, para no marearlos, siempre intentar Big Bubble, invitarlos a Oftalmocordo en octubre, están todos invitados. Y el domingo, para los que estén interesados en trasplante endotelial, nosotros, bueno, yo formo parte de la comisión científica del IKLG Group, que es un grupo que ya tenemos 5 años trabajando en trasplante endotelial y estamos haciendo investigación en trasplante endotelial. Hay cirujanos de todo el mundo. El domingo hay un gran evento porque anualmente hacemos un gran congreso y que es este domingo, es totalmente virtual y gratuito para todos. Así que el que quiera participar me escribe o, bueno, están los links dando vuelta por ahí por todos los grupos. Ahí Así que, vamos, bueno, muchísimas gracias. ahí vamos a Muchísimas estar. gracias. Muchas gracias. Yo les invito a que pongan sus preguntas, que tenemos miles de preguntas, pero a veces nos entusiasmamos mucho al principio, ¿no? Y una vez me pasó de haberlo invitado a Enrique Malbrán, y don Enrique se nos quedó afuera porque el entusiasmo del principio hace que perdamos los tiempos para los últimos disertantes. Así que las preguntas abajo o la discutimos a lo último, y lo invito a Juan Carlos Ginés a que vaya poniendo su presentación. Y, y bueno, Nico, Roberto, te veo, Alcides, que estás por ahí, los fenómenos que saben, me gustaría. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Javi. Hola Nico, ¿cómo estás? Gracias por estar a todos. No, de nada. Muy buena la charla, Tiziano, como siempre, y muy clara, buenos conceptos y, y muy buenos videos. Yo quería hacer un breve comentario mientras que empieza Juanca. Esa técnica que comentó Tiziano del small bubble y dejar estroma eh, profundo en la periferia, más que nada es muy útil y además disminuye el riesgo de perforación, por supuesto, pero además tiene una finalidad refractiva, que es para los ojos con queratocono en ojos muy miopes. Colabora bastante por la ley de espesores en la queratometría y en la corrección parcial de las miopías de estos ojos. Así que tenés dos ventajas: menor riesgo de perforación y colaboración en la corrección de estos ojos de largo axil muy elevado. Así que está muy interesante, Tiziano. Sí, buenas noches. ¿Cómo anda, Nico? Sí, totalmente. Clarísimo lo que dijiste y sí, no mucho más que aportar porque es así. Yo no lo dije, pero ayuda bastante en esos miopes axiales a corregir la miopía también, sí, totalmente. Vamos, Juan Carlos. Sí, no puedo compartir hasta que dejen de compartir esto. Tiziano, me parece. Ahí está, perfecto. Estos argentinos. Bueno, antes que nada, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Realmente es un honor estar en este Ateneo espectacular que ya está ganando mucha fama y ver a tantos amigos y de gente que uno admira, ¿verdad? En la oftalmología y en el segmento anterior. Vamos a hablar de un tema que realmente a mí me apasiona. Empecé fortuitamente y desde ahí que estas lesiones de la superficie me persiguen, ¿verdad? No es raro recibir este tipo de lesiones. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta si hay algo más. ¿Qué es esa lesión opalescente que está ahí? ¿Qué es esa lesión gelatinosa que aparece en la imagen de la derecha? Hoy vamos a definir un poquito el concepto de la neoplasia epitelial de la superficie ocular, o en inglés OSSN, la utilidad que tiene el OCT de segmento anterior de alta definición en el diagnóstico de estas lesiones, algunos conceptos claves y vamos a comentar brevemente algunos casos clínicos. Los pacientes llegan con la historia generalmente de un ojo rojo que va empeorando en el tiempo, a veces una lesión. Cuando lo examinamos en el consultorio, la descripción suele ser una lesión gelatinosa, opalescente, sobreelevada, que enrojece el ojo, que va cambiando en el tiempo. Y lo que tenemos que plantearnos es si esto es una lesión maligna o no, qué tipo de lesión es y cómo la vamos a tratar.
Recordemos un poquitito la etiología de los tumores de la conjuntiva, que pueden tener cualquier etiología realmente. Tenemos los epiteliales, los melanocíticos, pueden ser de las glándulas, de los tejidos blancos o linfoides. Algo que nos funcionó bastante bien es acuñar el término de NESO o SSN para referirnos a lesiones premalignas y malignas, para utilizar solamente un acrónimo para todo este tipo de lesiones. Y pueden ser lesiones muy iniciales, como lesiones muy avanzadas, pero esto nos orienta un poquitito sobre el origen de la lesión también, ¿verdad? Generalmente los tumores más frecuentes son los no pigmentados. Esto abarca un amplio rango de lesiones, un espectro que puede ser desde lesiones benignas como los papilomas hasta las lesiones malignas como los carcinomas epidermoides, los melanomas, incluso, que pueden tener un riesgo de vida asociado al paciente. Pueden tener cualquier origen, como habíamos hablado, existen algunos factores de riesgo, y acá lo que es clave es el diagnóstico precoz. ¿Y por qué? Porque este tipo de lesiones que a veces aparecen así muy inocentemente pueden esconder algo atrás, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a hablar hoy. El gold estándar sigue siendo la biopsia. Estas lesiones inocentes pueden venir realmente con alguna sorpresita, como podemos ver ahí. Fíjense en este paciente, por ejemplo. Este es un paciente en el cual, al inicio del trabajo que habíamos hecho en la universidad, tomábamos todos los pterígenos y nos mandábamos a anatomía patológica. Y como ustedes pueden ver, este pterígeno tiene una displasia severa y un carcinoma escamoso in situ, pero al examinarlo así en la lámpara hendidura, realmente es difícil de imaginarse esto. Entonces, tenemos que recordar algo. El gold estándar sigue siendo la biopsia, pero aquí tiene lugar algo bastante interesante, que es la biopsia óptica. Y esto tenemos que agradecerle al grupo de Carol Karp y a otros colegas que están hace mucho tiempo con la tomografía de coherencia de ultra alta resolución, quienes desarrollaron un montón de estrategias para diagnosticar este tipo de lesiones. Yo tengo la suerte de haber empezado a tratar este tipo de lesiones con Carol hace 10 años, y realmente a partir de ahí, como siempre digo, me fascinó este tipo de diagnósticos, el seguimiento y el tratamiento, y realmente el cambio que podemos hacer en la vida de los pacientes. Por supuesto que Carol tiene un equipo que le habían hecho a medida, con el cual ella empezó a hacer este tipo de trabajos. Vinieron otros equipos más adelante y finalmente aparecieron los equipos que están disponibles para el común de los oftalmólogos. En mi servicio tengo acceso al Cirrus OCT de Spectral Domain, que es de Carl Zeiss. Y acá lo que es interesante es entender que existen los OCTs de ultra alta resolución y los de alta resolución o definición, como quieran llamarlos. Los de ultra alta resolución tienen una resolución de entre 2 y 3 micras, y los de alta definición tienen entre 5 y 15 micras de definición, lo cual permite entonces identificar cierto tipo de lesiones. Vamos a ver más adelante cómo realmente el UCT de alta resolución nos permite hacer los mismos diagnósticos también. ¿Y por qué es importante esto? Porque la biopsia óptica, cuando vemos este tipo de lesiones, nos va a orientar sobre qué vamos a hacer. Pero más allá de eso, antes de tener este tipo de diagnósticos ópticos, lo que hemos tenido que hacer es hacer la biopsia. Entonces quiero hacer un repaso rápido, sin explicarles que acá realmente habíamos hecho primero quimioterapia tópica, para explicarles cómo es el protocolo para los que no están familiarizados con este tipo de manejo. En este paciente en particular hicimos mitomicina previamente, que ya es el protocolo hace varios años. El paciente en quirófano hay que hacerle anestesia, por supuesto, que puede ser perivulvar o retrovulvar. Hay que delimitar dónde está la lesión. Y el problema de este tipo de lesiones es que sabemos dónde empieza a veces, pero después no vemos dónde termina. Entonces es una lesión que es muy compleja de identificar. Esta paciente, en el protocolo de Carol Shields, del No Touch Technique, tenemos que tener unos 3 a 5 milímetros de margen de la lesión por fuera de la lesión. O sea, tenemos que abarcar tejido sano. Tenemos que hacer la marcación de la lesión. Posteriormente tenemos que usar un set de instrumentos para hacer la disección. Posteriormente tenemos que marcar la biopsia que tenemos que mandar a quirófano. Tenemos que hacer la cauterización del lecho. Hacemos una queratectomía con alcohol absoluto de la superficie corneal involucrada, incluso del limbo también, y si se puede la esclera. Posteriormente hacemos un double freeze technique, que es un doble congelamiento que se hace en todo el borde de la lesión. Eso significa, dejamos que se congele, esperamos que se descongele y pasamos al punto siguiente. Y esto lo hacemos 2 veces, delimitando toda la lesión que nosotros creemos que está involucrada. Esto funciona realmente porque las células, una vez que se empiezan a congelar,
el líquido, el agua que tienen dentro se congela también. Esto hace que aumenten de tamaño y finalmente estalle la pared celular cuando se empiezan a vaciar de vuelta, cuando se empieza a deshidratar de vuelta otra vez la célula. Utilizamos corticoides, usamos membrana amniótica para reconstruir la superficie si la lesión es muy grande y un lente de contacto terapéutica. O sea, podemos ver lo complejo que es el manejo y la biopsia en este tipo de pacientes para llegar a un diagnóstico. Posteriormente, este paciente, después de todo eso, por supuesto, termina con un postoperatorio de 8 semanas de quimioterapia tópica, la queratectomía, la excisión, la biopsia, y el paciente termina de una visión de 20/40 a 20/20, gracias a este proceso bastante complejo. Y lo que no podemos permitirnos a veces con la biopsia es esto, ¿verdad? Que hayan biopsias que sean incompletas, ¿verdad? Donde, por ejemplo, el margen quirúrgico está comprometido. Eso es lo que queremos evitar con este tipo de imagenología en la oftalmología. En este tipo de lesiones, fíjense, ya nos llama la atención y si tuviéramos acceso a hacer una biopsia óptica, nosotros ya podemos ver qué está ocurriendo ahí a nivel epitelial. Y vamos a ver, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando hacemos un OCT? Y esta es la parte que es fascinante, ¿verdad? En primer lugar, cuando existe una tumoración de la superficie, el epitelio que está perfectamente delimitado en la imagen del centro es hiperreflectivo, es más blanco que el resto. Si usted que está señalando la letra A. El segundo punto es la transición abrupta entre epitelio sano y epitelio enfermo, que es la letra B en la primera imagen, en todas las imágenes realmente. Y el tercer punto que no tenemos que olvidar es un plano de diferenciación de clivaje entre la lesión y el resto del tejido. En la imagen inferior podemos ver cómo se observa esa imagen hiperreflectiva que se separa del resto con esa transición abrupta, que resume básicamente los tres conceptos. Entonces, aplicando estos tres conocimientos, nosotros hemos llevado a cabo un estudio en el hospital con un grupo de prueba que eran Terigion, ¿verdad? Por el diagnóstico clínico, donde realmente encontramos que un epitelio de un grosor en nuestra estadística por encima de 141 micros está asociado a un carcinoma de superficie. El Terigion generalmente mantiene realmente su epitelio de aproximadamente 45 a 55 micras siempre, ¿verdad? En este caso de esta paciente de 61 años que consulta también por una lesión que está aumentando de tamaño y se vuelve enrojecida, podemos ver la imagen tomográfica abajo, donde podemos ver a la derecha el grosor del epitelio normal es 54 micras. Esa transición abrupta con el plano de clivaje y podemos medir ese epitelio enfermo, tiene entre 294 y 282 micras, como ustedes pueden ver ahí. La evolución del caso es lo lindo de este procedimiento. Nos permite hacer un diagnóstico en consultorio, una biopsia en consultorio, una biopsia óptica, como le llamamos, y nos permite hacer el seguimiento en el tiempo cada vez que el paciente viene después de sus ciclos de quimioterapia tópica y podemos evaluar cómo va mejorando. Esta paciente, al cabo de un par de semanas, yo uso mucho mitomicina, tiene esta imagen que ustedes pueden ver a la derecha donde el epitelio está completamente sano nuevamente. Un tercer caso, por ejemplo, este paciente, esta imagen ya es un poquito más fea, ¿verdad? Llama un poco la atención. Cuando no podemos examinar el resto del globo ocular, obviamente utilizamos otros medios de diagnóstico también. Y esto realmente, el OCT tiene una limitación acá también, así como dijo Tiso, también la complicación o la limitación es que realmente estos planos más profundos ya no se pueden diagnosticar muy bien. Entonces toca hacer otras cosas, ¿verdad? Hacemos biopsias de las zonas de la lesión, hacemos también biopsia de la cara interna del párpado y el diagnóstico, como ustedes pueden ver, es neoplasia conjugal intraepitelial con displasia moderada severa. En estos pacientes también con poca expectativa realmente de saber si funcionaría o no funcionaría esto. Hemos hecho mitomicina, hemos hecho varios ciclos de mitomicina. Hay que recordar siempre que la mitomicina tiene un estrecho margen terapéutico. Y en la evolución del paciente, como ustedes pueden ver, en el primer mes, el segundo mes, como va aclarándose, ya se empieza a ver un poquito la cámara anterior. El cuarto mes, ya se pueden observar detalles del iris y hacemos el seguimiento seriado cada vez que el paciente viene al control con la tomografía de coherencia óptica. Ustedes pueden ver de vuelta la imagen bastante característica de los tumores de superficie
no olvidar esto tampoco, siempre recordar que de lo posible hacer biopsias también de la cara interna del párpado en estos tumores muy, muy llamativos. Y al cabo de 4 ciclos de 3 semanas, donde hacemos una semana on de mitomicina y 2 semanas off, o sea, cada ciclo tiene 3 semanas en total, y al hacerlo 4 semanas, logramos realmente una evolución bastante llamativa, bastante importante del paciente, que realmente era visión luz, ¿verdad? Percepción luminosa, termina con una visión de 20/25 con quimioterapia tópica, y lo más importante que nosotros estamos tranquilos porque cada vez que el paciente va a su control, le estamos examinando y estamos viendo cómo la córnea va mejorando. Entonces, como conclusión, quiero recordar que la exclusión exclusiva con quimioterapia, que la excisión exclusiva con crioterapia es exitosa, pero puede dejar una enfermedad residual porque nosotros no podemos ver hasta dónde llega la lesión. La mitomicina es una alternativa útil, a mí me gusta mucho, ¿verdad? Especialmente en las lesiones recurrentes. El OCT es una herramienta muy útil para diagnóstico y para seguimiento. Tenemos que recordar también que evaluar la comprometida que nosotros no podemos ver, y no podemos dejar de recordar que el gol estándar todavía sigue siendo la biopsia, la anatomía patológica. Quiero agradecer de vuelta la invitación, doctor Malacena. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, vayan haciendo las preguntas abajo, así las discutimos a lo último y andamos bien con los tiempos. Nos tocaría en este momento presentarlos a Lucho Izquierdo. Ustedes saben que en Perú han tenido un problema en el aeropuerto, así que están todos los aviones trabados, están con un problema muy serio de comunicación, mucha gente en el aeropuerto. Lucho tenía 400 cirugías que hacer en los hospitales peruanos, que lo hacía en forma... así que está colgado con sus 400 pacientes esperando, y en el aeropuerto, si tenía un poquito de señal, iba a dar su charla, y si no, nos dio su reemplazo al doctor Gonzalo Urrutia. Según Lucho, es su persona, su suplente asegurado de confianza, y que nos iba a dejar muy bien parado. Todos conocemos a Gonzalo, así que Gonzalo, nos cambiaste la presentación, pero va a ser muy bien apreciada. Sí, ahí estoy compartiendo. ¿Se ve la presentación? Dame un segundito. Ahí. Sí, se ve, se ve. ¿No? Perfecto. Bueno, primero que todo, claro, las disculpas correspondientes de parte del doctor Izquierdo, y que por un tema de imprevisto que tú bien acabas de explicar, no pudo estar acá en esta charla, digamos, en esta invitación. Y a los agradecimientos correspondientes, obviamente, por la oportunidad de poder presentar, y también de cambiar el tema, digamos, a última hora, y espero, digamos, que el doctor Izquierdo más adelante pueda presentar su caso de queratocón. Bueno, mira, efectivamente, el tema que les voy a hablar hoy es un tema bien interesante, que me gusta mucho, digamos, presentar, digamos. Es un tema de queratoprótesis, específicamente la queratoprótesis de Boston tipo 1, que es la que nosotros ahí en el Instituto Oftalmo Salud en Lima utilizamos más. ¿Se escucha bien, cierto? Perfecto. Perfecto. Ya, entonces, a modo de generalidad, ¿cierto? El trasplante de córnea, ¿cierto? Tenemos que entender que, a pesar de que nosotros estamos muy familiarizados con esto, es de todos los trasplantes de tejidos sólidos del cuerpo humano, es el más exitoso en cuanto a sobrevida. O sea, uno como que asimila que es normal tener un porcentaje de sobrevida, un 90%, 80% en un trasplante, y eso en otra área sería algo totalmente imposible. Actualmente se realizan 180.000 trasplantes anuales, y obviamente ustedes saben que esto hay un desarrollo continuo de técnicas quirúrgicas que salen día a día, nuevas técnicas, todo, y más o menos es algo similar a lo que Tiziano nos comentó anteriormente. Eh, el tema, por ejemplo, de los trasplantes, como ustedes saben, se dividen principalmente en lamelares y trasplante total de córnea o queratoplastía penetrante. El concepto acá es que siempre que se pueda optar por un trasplante lamelar, obviamente hay que optar, que el paciente sea el adecuado y que el cirujano tenga la experiencia adecuada también, hay que optar por un lamelar porque obviamente tiene menor tasa de rechazo y mayor tasa de sobrevida. Acá el doctor Izquierdo, el año 2000, ya mostraba, digamos, que en pacientes, por ejemplo, con queratocono específicamente, la tasa de rechazo es aproximadamente un 18%, lo cual no es menor, pero acá es importante como concepto, más que el número, es entender que un rechazo no es algo irreversible, sino que es un episodio que puede ser perfectamente reversible. Hay gente que tiene
múltiples episodios de rechazo y tiene córneas totalmente transparentes y agudezas visuales totalmente normales. Sin embargo, acá el concepto es ver la tasa de sobrevida y el porcentaje de fallas del injerto, que eso ya es algo totalmente irreversible. Cuando nosotros vamos a la sobrevida de cada injerto, nos encontramos con esto, que si vemos una serie específica, por ejemplo, este mismo el DALC, va entre un 77 y un 100%. O sea, si nosotros nos quedamos con un solo estudio, podemos asumir, si estamos leyendo esto por primera vez, que el DALC funciona en el 100% de las veces. Y si vamos a otro estudio, decimos, bueno, funciona solamente en el 77%. Y esto pasa mucho con todos los tipos de trasplantes, en el cual depende de la serie que uno vea, es el porcentaje de sobrevida de cada uno de los injertos. Y específicamente en el PKP, hay una alta variabilidad, o sea, imagínate, de un 52 a casi un 100% de sobrevida, según la serie que uno esté viendo. Y en este caso, específicamente, esto tiene que ver con que depende mucho de la patología de base en el cual yo voy a realizar un PKP. Obviamente, el que tiene mejor pronóstico por excelencia es el queratocono, y de los que tienen peor pronóstico, por ejemplo, un paciente que ha sufrido una causticación, en el cual la sobrevida no supera el 15% a 10 años. Lo mismo, importantísimo el tema del número de trasplantes. Si el primer trasplante, aproximadamente tasa de sobrevida a 10 a 15 años, cerca del 80%. Ya si el segundo, a 10 a 15 años, disminuye casi menor de un 50%. Y si es un tercer trasplante, o sea, un tercer PKP, ya la tasa de sobrevida baja menos de un 15%, cerca de un 15% a 10 y 15 años. Por lo tanto, es en este tipo de pacientes donde uno debiese pensar en una queratoprótesis de Boston como alternativa quirúrgica. También otros factores que importan mucho en esto, el tema obviamente de la vascularización corneal profunda, específicamente estromal profunda, ya se considera alto riesgo cuando son más de dos cuadrantes involucrados, y también lo que dijo Tiziano también, el tema del diámetro importantísimo. A mayor diámetro, como hay mayor cercanía con los vasos del limbo, específicamente con la periferia, obviamente es menor la sobrevida y mayor el riesgo de falla. Entonces, me llega este paciente obviamente que tiene la antecedente, ¿cierto?, de dos fallas secundarias, en este caso, y viene a su tercer trasplante. Y en este caso, uno, digamos, tiene que irse inmediatamente a este gráfico de ver la posibilidad que ese injerto esté bien a 5 o 10 años y al menos pensar en la posibilidad de una K-Pro como alternativa quirúrgica. Y esta presentación, más que nada, vamos a hablar de algunas generalidades y le voy a mostrar algunos casos complejos también. La K-Pro, para los que están no muy familiarizados con este dispositivo, es un dispositivo que entró recién en el año 92, fue aprobado por la FDA en el año 92, y del cual se han colocado aproximadamente a la fecha cerca de 18.000 dispositivos. O sea, es algo que es como reciente y nuevo, y raro en algunas zonas, en cuanto a que la cantidad de K-Pro que se utilizan en verdad es baja, sobre todo acá en Sudamérica. Está compuesto de un plato frontal, que es un plato, digamos, o óptica que se llama, de un injerto corneal, que en general son córneas de no muy buena calidad, muchas veces son para fines tectónicos, se utilizan para armar las K-Pro. Un plato posterior, que puede ser de titanio o de PPMA, y aquí ustedes ven bien breve cómo se prepara una K-Pro. Hay una trepanación central de 3 milímetros, que es donde va el plato anterior, ¿cierto? Luego, lo mismo que un PKP, o sea, es una trepanación, en este caso es una trepanación de 9 milímetros, que es más que nada para formar, ¿cierto?, este rodete de tejido corneal. Luego esto se coloca sobre el plato anterior, que el plato anterior, ¿cierto?, o óptica, es lo que va a dar la visión al paciente, que este que está acá, digamos, el plato anterior. Va el tejido corneal, luego va el plato posterior. Este plato, como ustedes ven, es de PMA. El plato de titanio obviamente es más oscuro, como se ve en el anillo, digamos, de titanio que se ve ahí. Y ya eso es súper simple cómo uno puede armar una K-Pro para su colocación. La técnica quirúrgica es similar al PKP, por no decir lo mismo. Eh, por lo tanto, la parte técnica de la K-Pro no es nada nuevo, o sea, y es bastante simple, ¿verdad? No es una curva ni similar a la del DALC, ni al DIMEC, ni al DISEC, o sea, es algo mucho más simple. Eh, y si uno ve una regresión sistemática a largo plazo, esta es como la regresión más completa que hay actualmente. La mayor cantidad de estudios están en esta regresión sistemática. Uno tiene que saber que en el 51% de los casos va a lograr una visión mayor o igual a 20/200 a 5 años, lo cual es bastante bueno considerando el tipo de paciente que estamos hablando. Y en un 74% de los pacientes va a estar todavía la K-Pro en el lugar, digamos, de su inserción. Por tanto, uno de cada 4 pacientes va a requerir un recambio de K-Pro o va a tener una extrusión a 5 años de sobrevida. Cuando uno ve las complicaciones son muchas y son muy frecuentes. Por ejemplo, la más frecuente, que es la más benigna, por decirlo de alguna forma, es la membrana retroprotésica, que se puede tratar simplemente con un jack láser o si no con vitrectomía anterior o posterior. Y esto se forma aproximadamente en un 40% de los pacientes. Y ya las más temidas como el desprendimiento de retina o el glaucoma también son bastante frecuentes. Lamentablemente, un 20% de los pacientes de K-Pro van a tener en algún momento un desprendimiento de retina.
Es por eso que el pronóstico visual no es tan bueno. Y por eso que el concepto de la K-Pro actualmente es como un mecanismo, es como una alternativa de rescate o de última opción, ¿cierto? Cuando ya hemos pasado por otros trasplantes fallidos. Dentro de estas complicaciones es importante mencionar acá el melting corneal y también la extrusión de la prótesis. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes, que los casos que voy a mostrar más adelante, que llegan con esto, con un melting corneal que produce, digamos, de forma secundaria una extrusión de la prótesis y el cual requiere obviamente un recambio. En el caso de ellos, que es una universidad acá de Montreal, en Canadá, lo que ellos vieron es que el 12% de los pacientes requirieron algún tipo de recambio. La buena noticia es que estos pacientes que requirieron recambio tuvieron menor porcentaje de melting y a la larga tuvieron también menor riesgo de extrusión. Por lo tanto, el concepto acá, a diferencia de los PKP, que entre más episodios de PKP el pronóstico va disminuyendo o va empeorando, acá se mantiene similar en cuanto al pronóstico visual cuando uno recambia una K-Pro. Hay muchos estudios que ustedes van a ver en que ya no se está esperando un segundo fallo corneal, simplemente se espera un fallo corneal y el segundo procedimiento ya de entrada es una K-Pro, porque ellos demostraron en el fondo que la visión y principalmente y el resultado a largo plazo son similares entre ocupar una K-Pro o un PKP como segundo acto quirúrgico. Pero eso todavía está un poco en debate. El concepto, a mí me gustaría que se quedaran con la idea de que la K-Pro al menos tiene que haber dos fallas corneales de PKP específicamente para ya recién pensar en una K-Pro. Y estos son algunos casos clínicos para que obviamente vamos viendo el día a día de los pacientes que van llegando allá a Lima, a Oftalmo Salud. Por ejemplo, este es un paciente que se colocó una K-Pro en el año 2021 y llegó con un melting clarísimo a nivel corneal, que es lo que se ve acá en la imagen, en este CT de segmento anterior. Y en este paciente, cuando es un melting pequeño que está alrededor de la óptica, en este caso lo que se optó fue hacer un parche corneal, que es algo, digamos, simple, se hace obviamente con estos rodetes que quedan de los PKP. Aquí se hizo un espesor del 50%, se hizo una disección, ¿cierto?, lamelar y algo que tampoco técnicamente tiene mucha complejidad, se colocó, ¿cierto?, este parche corneal en la zona del melting y ustedes pueden ver aquí el pre y post del paciente, en la primera imagen, ¿cierto? Un melting clarísimo a nivel de la óptica, y aquí ya, obviamente, sin melting, y este paciente su K-Pro seguir durando varios años más. En el segundo caso, hay una extrusión un poco más ya significativa. Acá hay un melting casi total de la córnea. Tejido corneal prácticamente no hay. Si uno ve la imagen, solamente está el plato posterior y el plato anterior, pero la córnea ya desapareció. Y en este caso se indica un recambio. Como no es llegar y pedir una K-Pro, digamos, de un día para otro, ustedes entenderán que este es un paciente con el ojo abierto. O sea, en este caso lo que logramos hacer en la clínica fue sacar la K-Pro, como el tejido corneal es el que había fallado, reutilizamos el plato anterior y el plato posterior, se desarma la K-Pro, no está hecha para eso, se puede romper en el intento, claramente. Mientras tanto se colocó una queratoprótesis transitoria, acá se logró, digamos, separar, digamos, las partes de la K-Pro, el anillo de titanio, el plato anterior, el plato posterior. Se ocupó otro tejido corneal, ¿cierto? Con la misma K-Pro anterior, y se reinsertó, digamos, esta nueva, entre comillas, nueva K-Pro, digamos, al paciente. Y este es el tratamiento, cómo, digamos, se deben manejar las extrusiones como más significativas o los melting más significativos. Y en este caso podemos pasar de un preoperatorio movimiento de mano del paciente a un 20-150 a la semana, digamos, postoperado. Entonces aquí se logró, digamos, salvar, entre comillas, la situación sin requerir una nueva K-Pro, solamente cambiando el tejido corneal. Y este caso, para finalizar, es un caso de una xantomatosis eruptiva, es una patología bien rara. Nosotros tampoco la conocíamos cuando llegó, de hecho estuvimos investigando ahí al momento que la paciente llegó. Es una patología en la cual el paciente se produce una formación de tumores benignos lipídicos en varias partes del cuerpo. La paciente tenía tumores hasta intracraneales incluso. Y obviamente también involucra la parte ocular. Acá están ambos ojos. Ojo derecho veía movimiento de manos, ojo izquierdo veía creo que cuenta de dedo. El tema es que lo que se hizo, como no se conocía la patología, no se sabía exactamente el compromiso corneal, si era profundo, no se sabía si se podía dar drogas inmunosupresoras, digamos, para tratar en caso que fuese de alto riesgo, se optó como primera opción como una K-Pro de entrada. Y se conversó con la paciente, se le explicaron los riesgos y beneficios de esto, y acá ustedes pueden ver la cirugía. Este es un tumor lipídico totalmente adherido a la córnea, se hizo una limpieza se intentó, digamos, sacar parte de este tumor, pero obviamente ya había un compromiso total de la córnea. Luego se hizo una trepanación clásica, ¿cierto?, de la córnea del paciente. En este caso se optó, digamos, por una K-Pro de afaquia. Las K-Pro vienen en dos formatos, de afaquia o pseudofaquia. Las K-Pro de afaquia se calculan en base al largo axial.
En este caso se hizo acá, digamos, una extracción de la catarata de la paciente. No se sacó el saco específicamente, pero está en afaquia. Y luego, digamos, acá va la colocación, ¿cierto?, de la K-Pro, como ustedes pueden ver acá. Esta es una K-Pro también de PMMA, es una K-Pro de Boston tipo 1. Y el resto, digamos, es muy similar a un procedimiento una queratoplastia penetrante convencional. Son 16 suturas, en este caso las colocamos nosotros, suturas, digamos, no continuas, sino que suturas sueltas. Son 16 suturas, digamos, y la óptica se da al centro bastante bien. Y este caso es para mostrarle que muchas veces los resultados pueden ser impresionantes en el primer día. La paciente, de hecho, en el primer momento, aquí le voy a mostrar un video, bueno, aquí 20-40 del primer día postoperatorio. A una paciente, imagínate lo que veía esa paciente hace cuántos años que veía eso, es un cambio total en su vida, en su rutina diaria. Aquí hay un video, no sé si se escucha el audio o no, pero la paciente, este video muestra a la paciente cuando se para de la mesa, para que vean lo inmediato que resultaba de la K-Pro, que la paciente se para de la mesa y empieza, y puede ya leer su nombre en la pantalla. Y después de esto, obviamente, uno ve este resultado y dice, bueno, una paciente que veía movimiento de mano, llega a esto, uno piensa, bueno, éxito rotundo, estamos digamos, resolvimos el problema, pero el concepto acá de toda esta presentación es más que nada contarle que este es solamente el inicio de un largo camino. Esto aquí no hemos ganado ni una batalla aún, ni una guerra aún, solamente una pequeña batalla. Las posibilidades de recambio de K-Pro son altas, las complicaciones son muchísimas, es un camino largo que hay que acompañarse de los colegas de retina, colegas de glaucoma, controles rutinarios, controles cada 3 meses, controles cada 6 meses, y obviamente es solamente el inicio del camino, es un tremendo resultado quirúrgico, pero que obviamente está lleno de adversidades que hay que transitarlas junto al paciente. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Doc. Muy linda tu presentación. Bueno, les cuento qué dejamos para el postre, ¿no? Por supuesto que después vienen las discusiones. En uno de los intentos que hicimos por hacer endoteliales, fuimos con un amigo a Sorocaba y dentro de los 7 quirófanos impresionantes que hay, andábamos pasándonos la información de en qué quirófano estaba lo mejor para no perderlo. Entonces, en uno de los quirófanos me encuentro a un doctor que tenía el barbijo hasta acá, que tenía el gorro hasta acá, entonces se le veía solamente los ojitos, pero tenía un porte y un don de una personalidad que se veía que era distinta, ¿no? Y parecía que iba a ser algo así como un terigio, no sabía bien qué estaba haciendo porque estaba operando a una persona que tenía un limbo normal, pero en realidad lo que le estaba sacando era el limbo normal a una paciente o a un paciente varón para ponérselo al hermano. Entonces quedé muy sorprendido con el doctor, me quedé y decía por dentro quién es, ¿no? Porque yo a Ronaldo lo conozco, a Ronaldinho lo conozco, pero no lo tengo, ¿quién es? Y le preguntaba algunas cosas y me respondía impresionantemente con una estadística deliciosa. Entonces le pregunto, doctor, ¿cómo es su nombre? Y me dice Pablo Dantas. Entonces digo, claro, con razón, pero está todo tapado, no lo conocía. Así que es un honor, Pablo, tenerte en nuestro Ateneo. Gracias, Javi. No era yo, era Arce. Estaba Arce desfasado de Pablo Ah, Dantas. también estaba. Bien, muchas gracias a todos. Yo voy a compartir mi pantalla en la primera presentación. Tengo 2 presentaciones. ¿Prefieres esta de deficiencia límbica, Javi? Esa es muy linda. Está bien esta. Eh, Miren, me siento un extraño en el nido porque yo soy el único que no habla fluente español. Por tanto, me disculpo de anticipo. Eh, cuando Javi me pidió 2 charlas, me quedé un poco asustado porque son charlas un poco largas, entonces intenté tornarlas un poco pequeñas. Eh, Hablar de trasplante limbo-conjuntival es algo como habló en la presentación anterior, doctor
el doctor de Chile, de la K-Pro. Son cirugías heroicas, son cirugías que traen una gran alegría para nosotros y para los pacientes. Entonces voy a hablar de mi experiencia que tengo con SLET, Simple Limbo Epithelial Transplantation, que es el trasplante simple de células epiteliales de limbo. Miren que hay un conjunto, un grupo muy grande de opciones quirúrgicas para tratar o intentar de tratar las enfermedades de las superficies oculares, todas con su complejidad, todas con sus características. Me quedé en tiempo más reciente, por influencia de mis amigos de India, que son impresionantes cirujanos, impresionantes educadores en varias cosas, porque tienen un volumen enorme de pacientes. Me quedé por un tiempo con Dr. Fogla y con Dr. Nikhil Gokhale para hacer y entender un poco cómo se hace esta técnica que fue creada por un otro indiano, por otro hindú. Las indicaciones son todas las deficiencias de células madres que van de cosas simples hasta las cosas más complicadas como las queratinizaciones totales de la superficie ocular, porque es un procedimiento muy sencillo, un procedimiento que es poco invasivo. Y puedes hacerlo de dos maneras. Puedes hacerlo con córnea autógena y con córnea halógena. Este artículo recomiendo a todos ustedes que se pudieran tener un tiempo para ver una revisión de indicaciones, técnica quirúrgica, mecanismos, resultados, limitaciones e impacto de SLET e incluso de mini SLET, que es una técnica que puede ser usada en casos de deficiencia de limbo localizada. Las indicaciones, como le dijo, puede ser para casos unilaterales, cuando tiene un envolvimiento muy pequeño de la superficie ocular, puede hacer un trasplante autógeno, un auto-SLET del ojo bueno, del ojo contralateral. Intenté hacer un auto-SLET en el mismo paciente con suceso también. Sería un auto-SLET del mismo lado. Y hay casos que no es posible obtener de propio paciente. Entonces, obtenemos de banco de ojos, de córneas que son frescas, córneas que tienen una salud de la superficie ocular, con un tiempo de coleta de 48 horas, presente en palizadas de limbo visibles a lámpara de genidura y epitelio íntegro. Son córneas buenas, que eventualmente en algunos países es difícil de conseguir porque la legislación no permite que se use para trasplantes estas pequeñas áreas del tejido. En Brasil intentamos hacer que una córnea sirviese para 3, 4 pacientes, pero por interferencia de los legisladores no podemos hacer trasplantes múltiplos. Entonces nos quedamos con los pacientes que tenían un donante vivo relacionado, madre, padre, hermano o cualquiera que pudiera ser donante. Tenemos que tener cuidado con los donantes. Un examen oftalmológico completo, un formulario de consentimiento completo es muy importante, y obtener previo a la cirugía una citología de impresión, porque no es incomún que los donantes también tengan algún nivel, alguna cantidad de deficiencia de superficie ocular. Entonces, se sacan tejido de este ojo, vas a trasplantar una conjuntiva que es enferma y va a causar una enfermedad en el ojo del donante. Entonces, ¿qué hago? Es una citología de impresión previa y después un control que hago semestral en el donante. Esta es la obtención del tejido del donante. Está con una velocidad de 3 veces.
Miren que hoy tengo un como que 2 por 5 de conjuntiva. Hago un pequeño retallo, no saco todo, y ahí marco la área donante del limbo, que es un pequeño retallo. Después pongo la pega con tejido adhesivo y queda esta región cerrada y sana. El postoperatorio de estos pacientes es muy tranquilo. Postoperatorio con un tratamiento antiinflamatorio, con prednisolona, gotas y fluocinolona gotas por 7 días. Y se queda muy bien el postoperatorio a largo plazo, pero hay que tener un poco de cuidado para no dejar espacios entre la conjuntiva del paciente porque puede generar granulomas biogénicos que pueden causar desconforto y mala impresión al paciente donante. Y aquí, utilizando en este paciente, creo que este paciente, Javi, era el paciente que tú estabas en el centro quirúrgico, en el quirófano en el día. Este es un paciente con un cuadro de Steven Johnson muy severo. El tratamiento básico es remover lo más que podemos el tejido que está fibrosado, cicatrizado. Y aquí, como un lamelar anterior superficial, intentamos obtener una córnea lo más clara posible. Miren que hacemos como un dividir y conquistar en la superficie ocular. Después ponemos una membrana amniótica con pega de adhesivo de fibrina sin sutura para evitar inflamación. Hay técnicas que hacen un tuck, que ponen la conjuntiva abajo de la conjuntiva del paciente. Y aquí hacemos pequeños pedacitos, bocaditos de limbo, y ponemos en una forma circular en la región paracentral con una gota de tejido adhesivo por sobre ella y una lente de contacto. Hay variaciones, hay personas que no ponen lente de contacto, ponen la membrana amniótica con el epitelio para abajo y el estroma para arriba y con una forma de protección. Yo prefiero la técnica original que utiliza lente de contacto porque es posible ver la evolución en los días siguientes, una evolución temprana con cuadros muy buenos. Este es un paciente con aniridia y glaucoma. Había múltiples procedimientos, goniotomía, trabeculotomía, cataratas y todo. Y la técnica es la misma. Voy a acelerar un poco por cuenta del tiempo, pero obtengo el tejido y de esta obtención el ojo de la madre y de la misma forma después en el ojo del paciente hacemos la limpieza, la remoción de toda la fibrosis. Pacientes con aniridia es muy frecuente presentar insuficiencia periférica de limbo. Aquí vean como el DALC o como un lamelar, encontramos un nivel, encontramos un espacio y nos quedamos con una espátula de iris y sacamos como si fuera una rexis. Miren que se queda limpio. Entonces trabajamos ahora en la colocación de la membrana amniótica. Es bueno tener una razón de medida para no tener una membrana muy larga o muy pequeña. Siempre aquí con el epitelio para arriba y el estroma para abajo, porque el epitelio va a servir como un camino con una forma, con substrato, para que las células epiteliales caminen por sobre la superficie. Se ponen en el estroma, se quedan pegadas y no caminan. Entonces es muy importante tener el epitelio para arriba. Y miren que es fácil ver, el epitelio tiene un brillo, tiene una luminescencia
muy clara en cuanto que el estroma es opaco. Aquí saco un poco de conjuntiva, de receso. Y esta es la parte más difícil. No hay instrumentos apropiados. Tenemos que crear instrumentos. Ya pensé en algo que corta el salame, que corta el presunto o algo así, para que tengamos pequeños bocados regulares. Hicimos con unas vanas, pero no salen todos iguales, pero está bueno así. Colocamos en la región paracentral una gotita de adhesivo por sobre cada uno de los puntos y después lente de contacto terapéutica con resultados muy buenos. Este es un postoperatorio 7, 15, 30 días con agudeza visual de 20/60 en un paciente que tenía una visión muy baja, una visión subnormal. Y se queda hasta ahora con este ojo muy equilibrado. Más importante, este paciente tiene como que 2 años de postoperatorio. Más importante es seguirlo con citología de impresión para ver en cuánto tiempo podemos tener esta transparencia. Estamos intentando hacer un trabajo en la Universidad de São Paulo, que es obtener un marcador que hace una coloración radioactiva de esta célula para que podamos seguirla y saber para dónde caminan, para dónde van y cuánto tiempo se quedan en la superficie ocular, que es ainda un enigma. Pero los resultados son muy buenos. El cuidado postoperatorio es como un trasplante. Hacemos, si es un paciente autodoador, autotransplantado, solamente corticoide y antibiótico. Si es de un donante vivo, utilizamos un inmunomodulador tópico, que puede ser tanto tacrolimus 003 o ciclosporina 0,5 a 5%. Utilizo muy frecuentemente 1%. Y seguimos con citología de impresión semestral. Muchas personas preguntan por qué no hago una supresión sistémica. No hago supresión sistémica porque creo que no va a ser benéfica al paciente, no va a alcanzar la superficie ocular. Por esto trabajo más con inmunomodulación tópica con resultados buenos. Pero los que usan inmunosupresión sistémica utilizan de esta forma con prednisona, 2 miligramos por kilo por día, por 4 a 6 meses, acompañado de ciclosporina o ciclofosfamida. Miren que es muy complejo trabajar con estas medicaciones. Yo estoy acostumbrado a hacerlo porque hago a 30 años, pero necesito siempre del acompañamiento multidisciplinar de un clínico general, de un inmunólogo y de un nefrólogo que me dé informaciones sobre efectos colaterales y todo relacionado a droga sistémica. Por esto me gusta mucho solamente la inmunomodulación tópica, pero no es prohibido utilizar la sistémica, pero no veo ainda una diferencia muy grande. Aquí el camino del proceso inmunológico y de dónde actúan las drogas. Aquí los inhibidores de la ciclofidina, las calcineurinas, donde actúa tacrolimus, rapamicina y otros. Miren que solamente en esta posición de las células presentadoras de antígeno es que actúan los corticoides. Entonces actúa en el inicio del proceso. Este es un caso muy interesante de una chica que tenía un ojo único, que necesitaba de un trasplante de limbo total. Hicimos un trasplante límbico total, periférico, anular, en poco tiempo, por la cantidad de tejido inmunológico que contiene la esclera y el limbo. Esta paciente caminó para un cuadro de rechazo muy severo. Este es muy raro de encontrar, pero miren que es un cuadro de infiltración celular y se queda muy inflamado el ojo y tuvimos que sacar el tejido. El tejido fue enviado para
el patológico y había una pletora, un número gigante de linfocitos, mostrando que esta paciente presentaba un cuadro de rechazo de un trasplante queratolímbico completo. Por eso hoy prefiero utilizar el trasplante, el SLET en este caso. No existen ensayos clínicos controlados y aleatorios en la literatura mostrando el uso de inmunosupresión. Hay solamente 17 artículos publicados con serie de casos. Y hay muchos efectos colaterales como hipertensión arterial, diabetes, neumonía, embolía, necrosis de la cabeza de fémur. Por tanto, es muy complejo utilizar. También hay contraindicaciones en pacientes que tienen antecedentes de malignidad proliferativa, cardíacos, y pacientes muy viejos o muy novitos, crianzas. Entonces, prefiero no utilizar la droga sistémica. La evaluación laboratorial es como en trasplante. Miren que ABO y HLA no hace la diferencia tanto en los trasplantes corneales cuanto en los trasplantes de limbo. Está intentando correlacionar ahora este panel reactivo de anticuerpos, el PRA, y el dono específico antibodies, intentando correlacionarlos con rechazos en pacientes donantes de misma familia, pero no hay nada comprobado. Por lo tanto, utilizamos siempre que posible del paciente más próximo del donador, del receptor. El cuidado postoperatorio, este es un esquema que es interesante, es un esquema del grupo de Dr. Sangwan, el hindú que creó esta técnica, hace metilprednisona, 500 miligramos intravenoso, el día de la cirugía, una semana después, a cada 6 semanas hasta 6 meses, 8 semanas hasta un año y cada 3 meses hasta 2 años, y después semestral. Miren que junto con la medicación tópica de corticoides, utilizan una medicación intravenosa. En Brasil, para utilizarmos metilprednisolona intravenosa, necesitamos la internación del paciente, porque no se puede hacer en bolos a metilprednisolona, se hace por eh, eh, inyección intravenosa muy lenta, como gotas. Entonces, el protocolo se quisiera intentar para tus pacientes muy bien, pero no es muy práctico para nuestra vida académica en Brasil, por ejemplo. Ellos presentan como 75-85% de suceso, con 17% de recidiva de deficiente de limbo. Y una cosa que es muy común es la hemorragia sobre el membrana amniótica. Este es común y no es maligno, es benigno porque acelera un poco el proceso de cicatrización. Como le dijo, a la formación de granuloma piogénico en el área donante es algo que tenemos que tener preocupación cuando hacemos el trasplante. Aquí otro ejemplo de paciente. Este paciente tenía Steven Johnson en una fase muy avanzada, en un estágio muy avanzado, y se queda así después de un año y poco de trasplante solamente de SLAT, de células donantes de su madre. Yo voy a pasar, Javi, para el segundo tópico y después nos quedamos con preguntas. Perfecto. Entonces, déjame cambiar aquí la pantalla para este. Este es un poco más simple, una presentación de un cuadro que es común a todos los consultorios, incluso de clínicos generales, que es el manejo de la hidropsia aguda. Y en general, tiene que tratar el paciente y la familia, en general la mamá que viene junto, muy preocupada con este cuadro, y a veces es un cuadro muy feo. Hay en la literatura descripción de que se presenta siempre en casos avanzados y
doctor Meles recientemente presentó que la patogénesis no está relacionada solamente a problemas del endotelio, pero hay una lesión del estroma profundo, principalmente en la camada más profunda del estroma, que hoy hay una duda si se llama camada de Dua o si ya tenía otro nombre, pero en esta camada hay infiltración y con formación de rupturas locales de pérdida de tejido, con paciente presentando baja visión en pocos meses por la cicatriz y con el riesgo de perforación muchas veces en cuadros agudos. La forma de tratamiento puede variar de muy simple, de lente terapéutica, psicopejía y un hiperosmótico para intentar sacar un poco de líquido del estroma y disminuir los síntomas. Hay una descripción en la literatura de empleo de Roquinas, de Ripasudil, 2 veces al día por 21 días, asociada a un DALC, pero solamente un caso que presentó este grupo de Canadá, de Greg Moloney. Greg Moloney es uno de los incentivadores del uso de Roquinase en estos pacientes, pero es solamente un caso que es nuevo para mostrar a ustedes. También una forma de tratamiento es la sutura de compresión, que es muy utilizada en India. Mi amigo doctor Rajesh Fogla presenta varios casos con sutura de compresión, con monofilamento de nylon, 8 ceros, y hace como que prevención de esta área haciendo con que no haga una progresión del edema y en poco tiempo con formación de cicatrices, certamente con cicatrices y astigmatismos irregulares. Otra forma que utiliza el doctor Fogla es el uso de aire, porque en India es muy difícil tener el gas, los gases con dilución isoexpansiva, como o SFCs y el C3F8. Nosotros usamos mucho el C3F8 en Brasil porque tenemos acceso a este gas, porque tenemos colegas de retina que utilizan este gas para sus cirugías y nosotros usamos. Aquí, doctor Fogla hace una iridotomía periférica, pone una larga burbuja más interesante, hace puncturas en el estroma para drenar. Miren que sale un poco de líquido del estroma. Hace como varias puncturas en este queratoconos hidropsiado gigante. Tiene él buenos resultados con esta técnica. Entonces miren que el resultado final parece que no es verdad, pero se queda el paciente con una área muy interesante. Interesante decir que pacientes que tienen cicatrización, en algunos casos, tienen una mejora en la agudeza visual. Cuando no se quedan con cicatrices muy amplias, tiene mejora en la acuidad visual. Este son los gases, el aire, SFCs, S3F8 con resultados, todos con resultados buenos. Una otra forma que fue presentada también por colegas de India y por doctor Pineda, el uso de DALC, de DISAEC. En verdad, aquí hay un paciente que tiene un largo DISAEC, pero miren que es muy grueso, muy espeso, un espesor muy grande. Creo que este paciente va a tener que sacar en algún tiempo este tejido. Aquí, doctora Susan Jacob, que es conocida por el uso del CARES para queratoconos, sugiere que se hagan pacientes que tienen una larga hidropsia con roturas, el uso del DALC, mismo con la rotura posterior. Entonces, miren que hace un DALC y este paciente se queda muy bien en el postoperatorio.
yo creo que una combinación tal vez de DALK con lo que voy a presentar podría ser una solución buena. Pero tiene, doctora Susan, 3 casos con una evolución muy buena con DALK en pacientes que tenían ruptura de la posterior. Aquí, este es un paciente que voy a presentar, 49 años, con keratocono, una pérdida aguda de la acuidad de agudeza visual hace un mes y presentaba una hidropsia como este. Miren que hay 2 áreas de ruptura del trauma profundo y la pregunta que hacíamos era si usábamos gotas, poníamos burbuja de aire o hacíamos un trasplante penetrante. Entonces pensamos que podría haber una solución, porque el problema estaba en la DCM, la parte posterior, la capa posterior, que no protegía esta región. Entonces, ¿por qué no cambiar solamente la DCM? Y ese era el cuadro con edema focal, y lo que hicimos fue un DMEC largo. El primer inconveniente era que este paciente no tenía DCM o tenía una DCM muy delgada, casi imposible de sacar. Esta fue la primera dificultad. Entonces hicimos como un raspado de esta región, intentando remover lo que podría ser la DCM, pero no haciendo puncturas en el estroma posterior, no haciendo nada muy grosero en el estroma posterior para que pudiese haber pega del tejido. Una iridotomía y ponemos el DMEC en la cámara anterior y sigue un procedimiento normal de DMEC con la apertura del injerto, el posicionamiento del injerto y la colocación de una burbuja de aire como en el procedimiento normal. Este paciente con 7 días y después con 2 meses era impresionante, tenía una agudeza visual de 20/40 con su lente de contacto. Continuaba con keratoconos, pero tenía la oportunidad de tener una calidad de vida con un procedimiento poco invasivo. El OCT preoperatorio mostrando este cleft, este defecto estromal, y aquí después del trasplante de DMEC con un resultado anatómico muy bueno. Aquí otro paciente con mismo cuadro, con un OCT postoperatorio, con 8 días y con 20 días, el segundo caso del paciente que tenía también mismo problema. Y en la literatura, como pesquisar, ya había una descripción por el doctor Elmer Tour de un DMEC en paciente con hidropsia, y nosotros fomos el tercer a publicar caso de DMEC para cuadros agudos de hidropsia. Por lo tanto, podría ser una alternativa para tratamiento de hidropsia aguda o una opción para intentar antes de hacer un trasplante penetrante o otra técnica. Javi, me quedo eh, pronto para las preguntas. Espero ter cumplido con la tarea de hablar en portuñol para usted para que tengan buena comprensión. Increíble, Doc. Muy linda su presentación. Bueno, ahora nos quedarían 2 casos. Lo normal o lo que se ha planeado es hacer la parte científica y después tirar casos clínicos de asociados e invitarlos para que hagan casos clínicos. Este, bueno, nos reservamos 2 casos con Paula para presentarlos a ustedes, pero quizás, como terminamos la parte académica, me gustaría algunos comentarios, algunas preguntas, antes de empezar los casos clínicos. Roberto, no sé si estás ahí, Albertazzi, me comentaste que estuviste en Asia, viste
manejos, cómo manejan ellos los queratoconos. Doc Arce, ¿cómo estás? Bien, felizmente. Estoy en el hotel porque hay un congreso aquí en Ribera Preto. Bueno, Ah, eh, yo solo quería comentar que a pesar que fue el hindú quien inventó el Big Bubble para el DALC, el primero que inyectó aire para hacer un Big Bubble fue un latinoamericano que falleció el año pasado y que yo le decía a mi padrino, el doctor Eduardo Arenas Archila, de Colombia. Él lo publicó en la revista española antes de todo el mundo. No necesariamente reconocido, pero él fue el primero en hacer un Big Bubble. Mira, Arce, en todas mis charlas de DALC, yo comento esto. Yo tengo el artículo y yo tengo una foto del doctor Arenas haciendo un Big Bubble. Él fue el primer, seguido de los doctores de Boston, que copiaron el método y presentaron como hacen los gringos, copiaron el método y publicaron en revistas americanas. Pero doctor Arenas sí fue el primero a hacer esto. ¿están viendo el caso en la pantalla? Lo estoy compartiendo. No se ve, Javier, no. Bueno, no sé. Eh, Paula, pone tu caso clínico. Hacemos con el lado. ¿Cómo les va? ¿Lo ven? Perfecto, Pau. Bueno, les presento rápidamente un caso. Eh, Tenemos a una paciente de 38 años quien tiene alta miopía y un queratocono que no tolera lentes de contacto. Les muestro, fue derivada por queratocono, a ver qué podíamos hacer. Le muestro las topografías del 2020 y 2022 con una franca evolución de su queratocono en el ojo izquierdo. Acá les muestro un mapa paquimétrico de la córnea con el OCT. Después tenemos un Lenstar del 2020 y 2022, donde también muestra una progresión de su miopía y de su queratocono. Tenía en el fondo de ojos un importante tilting de papila. Así que bueno, le propusimos realizar un DALC. Este fue el posquirúrgico de 24 horas. Les muestro un OCT de segmento anterior, muy buena evolución. Y acá tenemos el posquirúrgico de 1 año. Y esta es la autorrefracción. La paciente estaba muy contenta y les muestro el OCT de segmento anterior y el Pentacam actual. Les quería preguntar cómo sería que podríamos arreglar esto a los expertos del Ateneo. Paula, ¿cuántos años tiene la paciente? 38 años.
38 años, muy joven. Está muy pequeño, pero voy a alargar un poco para ver la topografía. Es como 44 por 57 en esto. No, es más, 38, 39 por 50. ¿Tiene las suturas todavía? No, No, no tiene más. Ninguna sutura. El tema es que le hicimos el trasplante porque no toleraba sus lentes de contacto y Sí. ahora no nos queda otra que ponerles lentes de contacto porque tiene 13 dioptrías. ¿Cómo lo arreglarían? Aquí lo que se podría hacer o intentar hacer antes de cambiar el injerto es hacer una abertura de las incisiones. O sea, el lugar donde está la incisión entre el donador y el receptor, abrimos en el eje curvo y al abrir esa zona vamos a aplanar esa zona. O sea, en más o menos de entre 0 y 30 grados en temporal y entre 210 grados, 200 y 230 en nasal. Esa es una técnica que está descrita, que es abrir las heridas, digamos, dejarlas abiertas, darle antibiótico, y con esa apertura de las heridas, la incisión baja bastante. Eso yo lo tengo en la presentación que yo les di. Hay un video que yo no en realidad lo pasé, pero no lo mostré, y se muestran cómo, bueno, lo hacen en Italia, es una técnica que hacen bastante frecuente, y puede llegar a bajar entre 5 y 8 dioptrías, y a veces lo que se hace es dejarle suturas en el eje que está opuesto a la apertura de las incisiones. Eh, por supuesto que no es una técnica en la cual vamos a tener certeza de cuánto atimatismo vamos a bajarle al paciente, pero se puede intentar abrirlas. No es hacer una incisión relajante, no es una incisión nueva, es solo abrir la cicatriz. Abrimos la cicatriz, nosotros lo hacemos con una pinza, nos metemos por la cicatriz, vamos abriendo tratando de no perforar y dejamos la incisión abierta. En muchos pacientes, en muchos casos, puede llegar a solucionarlo, o por lo menos bajarle bastante el atimatismo, ¿no? Esta es una propuesta que hacemos aquí en Brasil. Hacemos una incisión, como llamamos, relajante, que con propuse TISI solamente abrimos la incisión en la misma área donde está aplanado, también abrimos y ponemos como 3, 4 suturas de mononylon y utilizamos un no queratómetro, es un malón, como si fuera un topógrafo, una mira que tenemos, Un pero queratómetro manual. queratómetro Queratoscopio. manual, sí, de malón. Puedes hacerlo Ujú. con cualquier cosa, un anillo de jeringa, puede te dar dirección, se queda muy bueno, pero Sí, no es una cosa que se mantenga por mucho tiempo. Y puedes hacer una corrección, creo que hasta 6, 7, pero hay una regresión con el tiempo. Doctor Tadeu Serintao propuso o que llama de topoplastía. Hace una rotación total del injerto. Donde está plano va para donde está curvo y donde está curvo va para donde está plano. Con resultados que en las manos del doctor Serintao es muy bueno, pero no sé si puede funcionar bien en DALC. sí. Lo importante de la apertura de las incisiones es llegar bien profundo, ¿no? O sea, tratar de llegar, por supuesto, no perforar, pero mientras más profundo lleguemos en la apertura de la incisión, más efecto vamos a tener de corrección. Pero, y como decía el profe Dantas, las suturas también son, hacerle las suturas en el eje opuesto a veces ayuda mucho, y es algo que también lo haría por ahí en este caso, porque tiene mucho atimatismo, y creo que sería una combinación entre apertura más suturas.
¿Podría mostrar la topografía, por favor? Observen este escalón que tiene las incisiones. Yo solamente quiero mencionar que yo he trabajado esto en el Sorocaba, en el hospital, con Fento. Hemos hecho la relajante con Fento, con el Z8. Pero lo importante aquí en estas córneas, post trasplante penetrante o inclusive DAL, es que esto confunde mucho y algunas personas piensan que esto es un queratocono recidivado. Aquí en estos 4 mapas yo les puedo decir que no es un queratocono recidivado y que esto es debido a los escalones y al problema de la cicatriz donador-receptor. Porque observen, en queratocono recidivado, la zona más curva, más roja, siempre corresponde en el mapa de elevación a la zona más elevada. Y si ustedes pueden ver entre 1 hora y 4 horas, ustedes tienen exactamente la zona menos elevada o la más deprimida en azul. Y en la zona opuesta, entre 6 y 9 horas, sucede exactamente lo mismo. Entonces, la correlación que se hace entre el mapa de elevación y el mapa de curvatura es exactamente lo opuesto a lo que sucede en el queratocono. En el queratocono recidivado, la zona más curva se va a corresponder a la zona más delgada de la córnea. Y aquí en esta zona temporal superior o nasal inferior, no necesariamente corresponde a la zona más delgada de la córnea. Entonces, esa especie de incongruencia es la que define que esto tiene que tratarse con las incisiones, una corrección de la incisión. Pero si Roberto está por ahí, él podría comentar sobre la posibilidad de colocar anillos, segmentos de anillos, aquí dentro del injerto. En DALT nunca lo he visto, pero sí lo he visto hacer en trasplante penetrante. Roberto parece que está mirando fútbol. Este, No, es impresionante lo que acaba de decir el profe Arce, la verdad que una clase de tomografía, sí, es increíble. Y acá hay un concepto, es el concepto cicatrizal que tiene el injerto. Eh, Hay algunas corrientes que piensan que el injerto cicatriza a los 360 grados de la misma forma. Hay otras corrientes que dicen que no. Por eso, por ejemplo, nosotros cuando hacemos la extracción de suturas no la hacemos selectiva, la hacemos a los 3 meses sacamos 8, al año sacamos los 8, porque creemos que es cicatrizal. Y estos son los típicos casos que, bueno, que nos alientan a seguir pensando así, que eso es una cicatrización anómala del injerto del receptor con el, con el donante, digamos. Entonces, ir a tratar la cicatrización abriendo la cicatriz puede ser una de las posibles soluciones, ¿no? bueno, lo tengo a mi amigo Ariel Murra proponiéndome una lente fática, cosa que, claro, totalmente de acuerdo. Recordarles que en la Argentina tenemos 2 lentes fáquicas, normalmente llegaban con los líos que pasaba el año pasado, era muy difícil que nos hagan tener tóricas, casi que no había tóricas, y llegaban hasta 6 dioptrías. Ahora viene una tercera lente de Biotech, que aparentemente esta chica tiene -9 y 13 de astigmatismo, o sea que podemos intentar como otra opción, además de la opción corneal, la lente fáquica, y dar un tiempo que se aplanen un poco más las partes curvas, pero bueno, Aquí en Brasil, nosotros no, yo personalmente no iría a una lente fáquica sin una buena prueba de lente de contacto esclerado.
si con la lente de contacto escleral, a pesar de que dijeron que era incompatible con lente de contacto, no sé qué lente de contacto probaron, pero nosotros trabajamos mucho lente de contacto escleral, no dependemos de adaptadores, somos nosotros mismos los que hacemos, así que un buen lente escleral, SG, por ejemplo, de Pacos, probablemente podría resolver la parte visual bastante bien y darnos tiempo para hacer cualquier otra cosa quirúrgica. Sí, el problema también es que esta cicatriz va a seguir, digamos, fluctuando. Entonces, solucionarlo con algo estático como un lente fáquico, cuando la córnea puede llegar a seguir cambiando de forma, de dioptría, de astigmatismo, por ahí es un poco arriesgado, digamos, porque la córnea puede seguir cambiando de forma, digamos, pero bueno, puede ser una solución, y es una solución en la cual es reversible un lente fáquico, pero bueno, creo que primero iría por las incisiones y como dice el profe Arce, adaptarle un lente escleral en una segunda etapa, digamos. Javier, permiso. El lente escleral, lo único problema que tenemos es la neovascularización, ¿no? Yo ya vi falencia de trasplante por neovascularización. Ahorita estoy tratando un caso bastante serio por eso. Pero, en fin, son medidas que se pueden utilizar, aunque sea temporariamente, mientras que conseguimos otras cosas. Pauli, vos me Permiso. compartías pantalla, así vemos si puedo presentar mi... sigan, por supuesto, en las opiniones, ¿no? Bueno, Javier, ¿tú me permites presentar unos 2 o 3 sí, slides de tal? eso es lo que habíamos quedado pendiente, ¿no? Así que me, me viene fantástico. Bueno, mira, este trabajo ganó el Best Paper of Session ya hace varios años. No consigo colocar aquí, no consigo colocar a ver dónde está. Ah, aquí está. Ok. Entonces ganó en el 2018 el Best Paper of Session, ¿ok? Y lo que quiero mostrarles es que si en los mapas de topografía comunes de 8 o 9 milímetros nosotros no conseguimos ver la periferia, en cambio con un manejo de escalas, ¿ok? Nosotros conseguimos ver que la periferia de la córnea en el mapa tangencial de 10 milímetros es muy plana. La zona periférica es muy plana. Esto cuando se lo presenté a Dúa, eh, llegamos a una conclusión, pero en fin, eh, lo interpretamos como que la zona periférica es exactamente la zona periférica de la membrana de Dúa, que no es exactamente igual a la zona central de la membrana de Dúa. Tenemos ya una casuística donde podemos ver que los normales, el aplanamiento periférico es de 0, 1, 2, 3, 4 cuadrantes, viene a ser relativamente raro, en cuanto en el queratocono se va aumentando el aplanamiento periférico conforme la progresión. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos la membrana de Dúa y esto nos llevó a que nosotros tratáramos de orientar dónde debes colocar la punta de la cánula. Entonces, en estos mapas, con la zona celeste periférica y lo que llamamos el signo de la bandera de Brasil, que es la zona con curvatura normal verde-amarilla, ¿ok? En un congreso en Córdoba me dijeron, ¿por qué no Argentina? Porque Argentina ya tienen su signo en catarata. Ahora dejen a los brasileros también tener su signo de Brasil, la bandera de Brasil en el queratocono. Entonces, esta zona verde-amarilla de curvatura normal
delimita la zona real de ectasia en los mapas tangenciales, no en los mapas axiales. Y guiándonos por la paquimetría, nosotros tenemos la posibilidad de escoger, observen esa muesca que hubo aquí, voy a repetirlo porque fue muy rápido, ¿ok? Observen aquí en la zona de la flecha, la muesca que se forma, vean, aquí exactamente correspondiente a la muesca del mapa en la zona verde, ¿ok? Y aquí tengo más casos. Entonces, ¿cuál es el mensaje para guiar DALC? Eviten la zona celeste, que es la zona de tejido más compacto, más gruesa, ¿ok? Y busquen en la zona verde y amarilla de la bandera de Brasil, lejos del punto más delgado, para colocar la punta de la cánula. Esta técnica, a pesar que fue desarrollada en conjunto, el que dio el TRIS fue un fellow en el hospital de Sorocaba, Anis Fluke, ¿ok? Cuando él fue forzado a hacer el DALC inyectando el aire en la zona celeste, y lo que tuvo fue el Big Bubble Burst, el aire se fue para abajo. A partir de ese momento, con EANES, que hago los DALC, nuestra casuística de Big Bubble 1 o mixta es, yo no puedo decir 100%, pero es 99.9%. Entonces, las probabilidades que tienen de hacer el Big Bubble mejor en la zona central, lejos del punto más delgado y guiados por el mapa de topografía. Ese era lo único que quería decirles, porque creo que es un aporte. En el BOSS no todo el mundo lo hace así, pero por lo menos uno o dos fellows lo hacen. Muchas gracias por la atención. Impecable, Doc. Bueno, yo intento eh, compartir mi pantalla. Javi, ¿puedo decir una palabrita? Soy Germán Grossi de Rosario. Hola, Germán, ¿cómo andás? ¿Cómo les va? Vos sabés que no tengo cámara, pero vos sabés que cuando hablaban recién del astigmatismo post-queratoplastia, me viene la imagen del doctor Roberto Fernández Melgide, que es el papá de Nico, que hizo muchísimas queratoplastia, que junto con el doctor Enrique Malbrán nos han enseñado a muchos de nosotros. El doctor Roberto decía, el astigmatismo en la queratoplastia es totalmente impredecible. Y bueno, esto que lo dijo hará 25, 30 años atrás, y nosotros hemos hecho incisiones relajantes, resecciones en cuña, punto, y la verdad que los resultados no son nada predecibles. Era eso lo que le querías contar. Sí, me parece bueno, si no es tan alto y está estabilizado, sí, la posibilidad de poner anillos. Y muy lindo la presentación de Carlos, muchas gracias. ¿Se ve mi presentación? No. No, todavía no. Parecería que Bueno, está tratando. no. A ver, Paula. Están entendiendo todo menos yo. Sí, estoy con varias pantallas. No estamos, ¿no? Y bueno, igual, yo creo que ya hemos cumplido más
del tiempo preestablecido, nos fuimos casi 40 y pico de minutos, así que me queda agradecerles a todos y no se pierdan mi próximo caso, que en una de esas sale. Gracias, Vanessa, gracias, doctoras. A ver, espérenme, que capaz que sale. No me digan que apareció. No. No, no apareció. Bueno, más que darle las gracias a todos. Muy lindas las presentaciones. Me quedé con ganas de hacerle preguntas a todos. Creo que 1 hora y en este horario es muy difícil. Viernes a la noche, una proeza de todos. Les agradezco en nombre de la asociación por haber compartido todos estos conocimientos. Yo agradezco a todos. Gracias por la compañía y por tolerar mi portuñol. Está Muy mejor que mi portuñol. No, un aplauso para los hermanos brasileros. Gracias, Tizi. Nos vemos, chao. Buenas Nos noches a Muchas vemos. todos. gracias. Muchas gracias a Chao. todos. Chao. Buenas noches.